Nos encontramos en el libro de Génesis, en el capítulo 27. Continuamos el estudio de este libro por capítulo. Llegamos hasta esta parte de este capítulo que realmente es muy triste. Una familia, cómo se desmorona, se divide, una familia en donde un hermano piensa en qué momento matar a su propio hermano. Bueno, vamos a ir viendo en desarrollo este capítulo 27, al cual yo le he puesto por título Jacob nuevamente le roba a su hermano. Y este capítulo nos muestra a Jacob y a Rebeca trazándose un plan para tener la bendición para Jacob. Y es la bendición que Isaac había preparado para su hijo mayor, para Esaú, pero Jacob deseaba obtener la bendición de su padre, y como familia ellos sabían que Dios había prometido a su madre que el mayor serviría al menor. Por tanto, la bendición ya era de él. Sin embargo, no le creyeron a Dios. Rebeca, madre de Esaú y de Isaac, tampoco creyó a Dios. Y evidentemente Isaac, como padre, tampoco creyó a Dios. O nunca había tratado de pasar por alto a Jacob y darle la bendición a Esaú. Más bien lo que hizo Isaac fue seguir sus propios deseos en oposición a la palabra clara de Dios. Pero aquí hay una cosa en este capítulo 27. Aquí vamos a ver engaños, mentiras, tanto de la madre como de Jacob, sobre todo, y cómo se trama el hecho para robar o quitarle una bendición, en este caso que el padre quería darle a Esaú. Pero el método que empleó Jacob para todo esto, para obtener la primogenitura, no puede ser aprobado de ninguna manera, ¿no? La forma como lo obtuvo. Empleó el fraude, el engaño, abusó del hecho de que, por ejemplo, su hermano venía de casa, venía cansado, ¿no? Y es una conducta despreciable en este caso para Jacob. No se puede excusar esto de ningún modo, de la misma manera que no se puede excusar la conducta de Sara y Abraham, por ejemplo, en el caso de Agar e Ismael. Y Dios no podía usar las trampas ni las mañas de Jacob. Y vamos a ver también que Dios trata con este hombre de una manera muy definida, con Jacob. Y Jacob tuvo que pagar por su pecado con la misma moneda con que él pecó. Así que todo lo que usted hace en algún momento se le revierte. Ahora, dentro de este capítulo 27 de aquí del libro del Génesis, como dije, vamos a ver unas situaciones que realmente dan mucha tristeza, mucha pena.
Y como el apóstol Pablo escribía en la carta a los Romanos, allí en el capítulo 15 y verso 14, que todas estas cosas que tenemos aquí, en este libro se escribieron para nuestra esperanza y consolación, pero también para que podamos ver en nosotros cómo se vivió antes, cómo vivieron muchos fuera de la voluntad de Dios, quebrantando la voluntad de Dios, viviendo en desobediencia, y que eso nosotros podamos leer, darnos cuenta y no caigamos en ese error. Para eso se escribió esto, para que podamos darnos cuenta y no caigamos en esos errores que mañana nos puede costar incluso hasta la vida. Estar fuera de la voluntad de Dios, vivir fuera de la voluntad de Dios es algo tan delicado, tan serio, hermanos, que inclusive como cristianos muchas veces no nos damos cuenta. A veces pensamos que si desobedecemos o no desobedecemos, es como que no pasara nada, algo natural de nosotros, algo que es parte de nuestra vida y seguimos viviendo sin pensar en las consecuencias que hay en el día de mañana. Por ejemplo, para que podamos tener una idea clara, si usted mira a los adolescentes, a los jóvenes de hoy en día, cómo viven, ¿no? De una manera bastante desordenada muchas veces, viviendo en desobediencia con los padres o con autoridades, con quien sea. Yo le digo esto porque yo lo veo a diario y realmente es muy penoso, en donde usted ve y la rebelión que hay en el corazón de las personas, sobre todo en estos muchachos, en estos jóvenes, usted ve la rebelión, las palabras con que hablan, con cómo las mencionan, cómo lo dicen. Y es algo muy triste porque cuando usted va a hablar con los padres, es algo parecido, muy similar. Entonces usted saca cuenta y dice, ahora ya veo por qué es así. Eso viéndolo en el mundo, yo digo, y pienso de esa manera, yo digo, eso en el mundo impío creo que podría ser aceptable, porque es allá. Personas que viven sin temor a Dios, sin ninguna disciplina, sin nada que haya orden en ellos. Pero dentro de las familias cristianas, si existe el temor de Dios, donde se enseña el temor a Dios, donde se lee la palabra de Dios día a día y se ora y de pronto existe esto. No estoy hablando de una familia perfecta, pero sí estoy hablando en donde hay la corrección. Y esto quiero hablarlo más adelante. Quiero toparlo más adelante dentro de este capítulo 27. Pero vamos a ver primero cómo Isaac se prepara a dar su bendición a Esaú. Aquí en el capítulo 27, del verso 1 hasta el versículo 4, nosotros leemos y dice: aconteció que cuando Isaac envejeció y sus ojos se oscurecieron quedando sin vista, llamó a Esaú su hijo mayor y le dijo: hijo mío, y él respondió: heme aquí. Y él dijo: he aquí, ya soy viejo, no sé el día de mi muerte. Toma pues ahora tus armas, tu aljaba y tu arco, y sal al campo y tráeme caza. Y hazme un guisado como a mí me gusta, y tráemelo, y comeré para que yo te bendiga antes que muera. Ahora, Isaac había determinado bendecir a Esaú a pesar de la declaración divina. En Génesis capítulo 25 y el versículo 23, para que usted tenga muy claro, veamos lo que el Señor le dice a Rebeca cuando ésta se encontraba embarazada, ¿no?
Versículo 23. Y le respondió Jehová: 2 naciones hay en tu seno, y 2 pueblos serán divididos desde tus entrañas. El un pueblo será más fuerte que el otro pueblo, y el mayor servirá al menor. De seguro, esto lo compartió con su esposo. Tenían muy claro el asunto de que Dios ya había determinado bendecir al menor y pues que el mayor serviría al menor en este caso. A pesar de la evidente superioridad espiritual de Jacob sobre Esaú, a pesar de que Jacob obtuvo legalmente la primogenitura y la bendición de su padre, y a pesar de que Esaú era indiferente hacia las cosas espirituales, Isaac se calcula que ya tendría 137 años de edad, ya sabía que pronto partiría y pide a su hijo Esaú esto con el fin de bendecirlo. Ahora, anteriormente en el capítulo 26 nos dimos cuenta, y sobre todo en el capítulo 25, de cómo había la preferencia de estos padres de amar a un hijo. Isaac amaba a Esaú, mientras que Rebeca amaba a Jacob. Esto obviamente va a traer conflictos y traerá conflictos desde niños hasta cuando sean mayores. Siempre va a traer conflictos. Y mire, esto no solamente lo podríamos hablar por experiencia, sino que lo que nos dicen las Escrituras, que ya desde antes, y mire, miles de años atrás, veíamos de padres que tienen preferencias por sus hijos. Y eso trae mucho conflicto, trae resentimientos. Y lo que vemos aquí es que Isaac actuó realmente más en la carne, pensando en sí mismo, pensando en darle la bendición a Esaú, a su hijo mayor. No creo aquí que se trataba de que Isaac odiara a Jacob o que Rebeca odiara a Esaú. Pero es como que tal vez Isaac pensó: no voy a dejar a mi hijo sin la bendición. Él es el primogénito. Pero recordemos también que Esaú menospreció la primogenitura. La menospreció. Aunque con artimañas y mentiras, y en este caso más que mentira, con astucia, Jacob obtiene la primogenitura de su hermano Esaú. Lo obtuvo legalmente porque el otro le dijo: no me sirve a mí para nada, así que quédatela tú. En ese entonces, hoy en día, la primogenitura no tiene el valor como lo tenía en ese entonces. El primogénito era aquel que iba a administrar la casa, era aquel que se quedaba con la parte material, era aquel que iba a administrar todo lo que tenía que ver con el hogar, ¿sí? Con todos los bienes. Así que Esaú menospreció todo eso, todo por un plato de lenteja. Así que, en realidad, Esaú no podía saber la diferencia entre lo que realmente significaba la responsabilidad. Esaú no podía saber lo que realmente era el vivir en disciplina, porque Esaú, a lo que aparentemente podemos leer y entre líneas darnos cuenta, que Esaú no era una persona disciplinada, era más bien tirado al campo, a la casa, mientras tanto que Jacob sí lo era. Jacob era de hogar, estaba acá, pensaba un poco más tal vez en las cosas de administración, como que en las cosas espirituales
no vemos a Jacob en ese aspecto dentro de este capítulo, aunque más adelante lo vamos a ver. Pero a veces discrepo un poquito con ciertos comentarios en los que ponen en el sentido de que Jacob sea más espiritual, en este caso, que Esaú. Pero entremos de lleno al hecho de cómo esta familia entra en un conflicto, pero realmente qué difícil. Por ejemplo, cómo Rebeca engaña a su marido. Y mire la forma y la manera como lo hace, versículo 5 hasta el versículo 14. Y Rebeca estaba oyendo, es decir, que Rebeca tenía pegada la oreja a todo lo que decía su papá en conversación con Esaú, ¿verdad? Estaba oyendo cuando hablaba Isaac a Esaú, su hijo, y se fue Esaú al campo para buscar la casa que había de traer. Entonces Rebeca habló a Jacob, su hijo, diciendo: he aquí yo he oído a tu padre que hablaba con Esaú, tu hermano, diciendo: tráeme casa y hazme un guisado para que coma y te bendiga en presencia de Jehová antes que yo muera. Me detengo un ratito ahí. Eso fue lo que le dijo Isaac a Esaú. Le dijo en el versículo 7, Rebeca le dice a Jacob: tráeme casa y hazme un guisado para que coma y te bendiga en presencia de Jehová antes que yo muera. ¿Eso le dijo Isaac a Esaú? Eso no le dijo. En el versículo 4 dice: hazme un guisado como a mí me gusta y tráemelo y comeré para que yo te bendiga antes que muera. Nada más. Pero acá la mamá ya le aumentó algo más. Miren, una madre mentirosísima, bien mentirosa. ¿Todo por qué? Por amor a su hijo. Verso 8. Ahora pues, hijo mío, obedece a mi voz en lo que te mando. Ve ahora al ganado y tráeme de allí 2 buenos cabritos de las cabras y haré de ellos viandas para tu padre como a él le gusta. Y tú las llevarás a tu padre y comerá para que él te bendiga antes de su muerte. Y Jacob dijo a Rebeca, su madre, mire también, ¿no?, la astucia del hijo. He aquí Esaú, mi hermano, es hombre velloso y yo lampiño. Quizá me palpará mi padre y me tendrá por burlador y traeré sobre mí maldición y no bendición. Y su madre respondió: hijo mío, sea sobre mí tu maldición, solamente obedece a mi voz y ve y tráemelos. Entonces él fue y los tomó y los trajo a su madre, y su madre hizo guisados como a su padre le gustaba. Ahora, aquí vemos que Jacob le sigue también la jugada a su madre, le sigue la jugada. Y su madre aconseja a Jacob que engañe a su padre. Esto me hace pensar en aquellos o en aquellas madres que aconsejan mal a sus hijos o que dejan que sus hijos vivan como quieran. No los disciplina, no los castiga como debe de ser. Mi abuela decía: de palo nadie se muere. Y hay un pasaje en la Biblia en la que Dios va a castigar a un hombre y a su descendencia, todo porque este hombre nunca se le interpuso a sus hijos en su camino. Es decir, nunca los estorbó, nunca se les paró de frente y les dijo: ¡hey, lo que están haciendo está mal! ¡Nunca! Usted puede leer eso en el primer libro de Samuel, capítulo 2, capítulo 3. Nunca los estorbó. Hoy tenemos padres bastantes muy suaves, ¿no? Pero mi hijito, ¿por qué hace eso? No debe de hacer eso.
la psicología, cómo ha dañado la mente del mundo hoy en día, que es malo castigar a los hijos, es malo pegarles porque los trauma. Hermano, si yo estoy parado aquí en esta mañana, es porque hubo disciplina en mi vida y me la dieron. Y algo interesante, que mi generación, en los que digo yo que crecimos dentro de la iglesia, donde me crié tanto espiritualmente como físicamente, casi la mayoría, puedo decir, que fuimos disciplinados de una manera bastante fuerte, si se quiere decir. Yo me he dado cuenta que la mayoría o algunos están sirviendo al Señor. Pero aquellos que no han sido tan disciplinados, seguramente hay excepciones, pero que no han sido tan disciplinados son un poco flojos. Hay desobediencia, no se someten. Hay un versículo en la Biblia donde una madre aconseja a su hijo que viva impíamente. ¿Sí sabía usted eso? Hay un versículo en la Biblia. Mire, segundo libro de Crónicas, capítulo 22. Porque hay madres que aconsejan bien y aconsejan mal. Capítulo 22, versículo 3. Vamos a leer del verso 1 para así completar la idea, ¿sí? Segundo libro de Crónicas, capítulo 22, del verso 1 al verso 3. Los habitantes de Jerusalén hicieron rey en lugar de Joram a Ocosías, su hijo menor, porque una banda armada que había venido con los árabes al campamento había matado a todos los mayores, por lo cual reinó Ocosías, hijo de Joram, rey de Judá. Cuando Ocosías comenzó a reinar era de 42 años y reinó 1 año en Jerusalén. El nombre de su madre fue Atalía, hija de Omri. También él anduvo en los caminos de la casa de Acab, pues su madre le aconsejaba a que actuase impíamente. ¿Sí ven? Lo leo de nuevo, el verso 3. También él anduvo en los caminos de la casa de Acab, pues su madre le aconsejaba a que actuase impíamente. Y el verso 4 dice, hizo pues lo malo ante los ojos de Jehová como la casa de Acab, porque después de la muerte de su padre, ellos le aconsejaron para su perdición. Seguir cualquier consejo contrario a la palabra de Dios es invitar a la destrucción, al fracaso, a su vida. Hay padres donde enseñan a sus hijos a tomar, a fumar, a que hagan cosas indebidas porque consideran que esa es la vida. Y si son hombres, pues que se hagan hombres. Ese es el pensamiento de muchos padres, no de todos, pues de muchos padres. Evidentemente Rebeca es la protagonista de esta historia y su nombre aparece en este pasaje como énfasis de lo que ella ha hecho. Además, es ella quien arma toda la trama y planea todo lo que sucedió. Cuando nosotros leemos allí en el capítulo 27,
El versículo 5, y Rebeca estaba oyendo. Sugiere que prestó mucha atención a esa conversación entre Isaac y Esaú, de principio a fin. Prestó demasiada atención. Y sabe una cosa, y Jacob estaba de acuerdo en el engaño. Jacob estaba de acuerdo, siguiéndole el juego a la mamá. Sí, mamá, vamos, mamá, vamos. En el versículo 11 y versículo 12 de este capítulo 27, y Jacob dijo a Rebeca, su madre: he aquí Esaú mi hermano, es hombre velloso y yo lampiño. Quizá me palpará mi padre y me tendrá por burlador y traeré sobre mí maldición y no bendición. Rebeca llamó a Jacob. Enseguida armó la trama para echar abajo los planes de su marido. Y el amor que Rebeca manifestó hacia su hijo menor era un precioso amor, pero era un amor torcido. No era un amor recto, verdadero, era un amor torcido. Porque lo arriesgaba todo. Arriesgaba a su esposo, arriesgaba a su hijo mayor y sus propios principios. Podría ser un amor prodigioso, lo que sea, pero una madre también, aparte de eso, una madre mentirosa. En el versículo 7, ella le dice a Jacob que había escuchado que su padre le decía a Esaú: tráeme caza y hazme un guisado para que coma y te bendiga en presencia de Jehová antes que yo muera. Esta es la versión que Rebeca le da a Jacob. Y lo que tal vez deseaba Rebeca era que su hijo se percatase de la seriedad de la situación. Por eso le dice así. ¿Alguna vez como papá o como mamá le ha mentido a sus hijos por algo o algo así? No es bueno eso. Porque cuando se dé cuenta el hijo de la situación, de lo que ha hecho, de lo que ha pasado, entonces va a guardar un resentimiento. Tal vez no se lo diga y en algún momento dado eso aflora o sale. Y la madre, ella como buena madre, asume la maldición que probablemente le caiga a Jacob, porque Jacob dice: pero si mi papá se da cuenta de que yo lo estoy engañando, me va a maldecir. Entonces, esta madre dice: no, que esa maldición caiga sobre mí, hijo mío, que no caiga sobre ti, sino sobre mí. Entonces nosotros vemos, es una super mamá, una gran mamá. No, hermanos, no. Una mala madre no hace eso. De paso, un amor que está dividido, fraccionado. No digo que no lo quería Esaú, pero prefería a Jacob. No podemos decir que Rebeca era una buena madre en estas condiciones, así como lo estamos leyendo. No era una buena madre y no se comportó como tal. Ahora ya veremos por qué la conducta de ella más adelante, cómo era su hermano Labán. Y todavía Rebeca lo manda a Jacob allá. Y a Jacob ahí pagó con su propia moneda, le devolvieron la moneda a Jacob. Tuvo que probar.
Es evidente que creía de alguna manera, Rebeca creía en alguna manera en que la promesa que Dios le dio cuando los mellizos nacieron, el mayor servirá al menor. Tal vez tan fuerte era la convicción de Rebeca que arriesgó su vida, pero no era la forma como lo hizo, no era así. Ella tenía que esperar, hermanos, tenía que esperar a que Dios hiciera las cosas como debe de ser, pero no como yo quiero. Hermanos, y ese problema es no solamente desde esta época bíblica, sino hasta hoy en día, cuando aún nosotros como creyentes, como cristianos, queremos ayudarle a Dios en sus planes. Nosotros no somos quien para ayudarle a Dios en sus planes, y antes más bien estamos pidiéndole ayuda a Él. Nosotros no tenemos la fuerza para hacer las cosas bien. Tenemos que pedir la ayuda divina. Señor, ayúdanos, porque yo no puedo. Jacob obedeció el mandato de su madre. Le llevó los cabritos, Rebeca los preparó, tal como al papá le encantaban, o en este caso al marido le gustaba. Y mire cómo Rebeca lo viste a Esaú, ¿no? Le pone, hasta le cogió ropa de Esaú. Lo que quería era que Isaac no descubriera a Jacob, sino que más bien le diera la bendición. ¿Cómo hizo ella todo esto, no? Pero recordemos en todo esto que Jacob era el escogido de Jehová. Aunque no lo comprendamos, en su soberana voluntad, Jehová amó a Jacob y aborreció a Esaú. Ahora, cuando leemos aborreció, tal vez dice que Dios odia. No. No es que odiaba a Esaú, no. Es lo que hizo Esaú. Hermanos, para nosotros llegar a la presencia del Señor tuvimos que arrepentirnos de nuestros pecados. ¿Por qué? Porque Dios no nos acepta como somos. Tenemos que arrepentirnos de nuestros pecados. El hombre podrá decir, yo creo en Dios 1001 veces, millones de veces. Puede decir, yo creo en Dios. Pero si ese hombre no está con el Señor, es común escuchar al hombre decir, Dios está conmigo, Dios está conmigo, Dios está conmigo. Sí, pero ¿tú estás con el Señor? ¿Tú estás con el Señor? Eso es lo que hay que preguntarse. Lo más significativo de todo es que a pesar de todos los tropiezos, caídas y acciones impropias, en este caso de Jacob, el soberano Dios está en control absoluto de todo. Y tal vez en su mente está la pregunta, pero si Jacob era así, ¿por qué el Señor escogió a Jacob? ¿Por qué? Si Pablo o Saulo de Tarso era un asesino y perseguía a los creyentes, a los cristianos, ¿por qué lo llamó? Si Jonás era de carácter feo, mal carácter, bravo, de todo se enojaba y se molestaba, ¿por qué lo llamó el Señor para que vaya a predicar? ¿Por qué lo llamó? Yo hacía hace algunos sábados atrás una pregunta en la reunión de damas y les decía,
Si Saulo de Tarso viniera aquí a ofrecerse como pastor con todo eso que usted conoce, ¿usted lo hubiera aceptado como iglesia, Saulo de Tarso, que sea pastor aquí en la congregación, sabiendo que arrastraba gente, metía a las cárceles, apedreó a uno de ellos, o estuvo de acuerdo a que apedrearan o mataran a un hombre, a Esteban? ¿Usted lo hubiera aceptado? Pero el Señor lo llamó. Ahora dígale no al Señor, pues. El rey David, un hombre conforme al corazón de Dios, y Dios lo escogió y todo eso, y de pronto cae en adulterio y mata al esposo de Betsabé, a Urías, Eteo, lo mata. Pero Dios lo escogió. Y nosotros nos creemos mejores que ellos. ¿Verdad que sí? El problema está en que ¿sabe por qué hay muchos que se creen mejores que otros? Porque no pasan delante de la presencia del Señor. Porque al pasar o estando en la presencia del Señor, ahí se ve uno como es. Y la palabra de Dios lo que hace es desnudar al hombre y presentarlo tal y cual como es. Así, tal cual y como es. Si usted se cree mejor que otro, pásese por la presencia del Señor. Pásese ahí delante de Él, para que Él le diga a ver si verdad es mejor que otro. Pero la bendición es derramada sobre Jacob. ¿Sí? Versículo 18 al 29 de este capítulo 27. Versículo 18 al 29. Entonces este fue a su padre y dijo: Padre mío. Isaac respondió: heme aquí. ¿Quién eres, hijo mío? Y Jacob dijo a su padre: yo soy Esaú, tu primogénito. Esa mentirota, cada vez hundiéndose más y más. He hecho como me dijiste. ¿Ves? Otra mentira. Levántate ahora y siéntate y come de mi casa. Ve, otra mentira. Ya van 3 mentiras en una sola línea. ¿Para qué? Para que me bendigas. A base de mentira. Verso 20. Entonces Isaac dijo a su hijo: ¿cómo es que la hallaste tan pronto, hijo mío? Y él respondió, mire lo que responde: porque Jehová tu Dios hizo que la encontrase delante de mí. Otra mentira. Y de paso, usando el nombre del Señor en vano. Pero mire cómo dice el versículo 20 que leímos, ¿no? A la última parte. Porque Jehová tu Dios. No dice mi Dios, tu Dios hizo que la encontrase delante de mí. Es que no era el Dios de Jacob todavía. Y ya veremos más adelante en otros capítulos, cuando nos toque ir avanzando, veremos algo de la vida de Isaac. Isaac tuvo que aprender mucho. Verso 21, e Isaac dijo a Jacob: acércate ahora y te palparé, hijo mío, por si eres mi hijo Esaú o no. Y se acercó Jacob a su padre Isaac, quien le palpó y dijo: la voz es la voz de Jacob, pero las manos de Esaú. Y no le conoció porque sus manos eran vellosas como las manos de Esaú, y le bendijo.
Y dijo, ¿eres tú mi hijo Esaú? Y Jacob respondió, yo soy. Dijo también, acércamela y comeré de la casa de mi hijo para que yo te bendiga. Y Jacob se la acercó, e Isaac comió, le trajo también vino y bebió. Y le dijo Isaac su padre, acércate ahora y besa a mi hijo mío. Y Jacob se acercó y le besó, y olió Isaac el olor de sus vestidos, y ahí le bendijo. Ahí vamos a quedarnos un ratito. Aquí Jacob está disfrazado como Esaú. ¿Todo para qué? Para obtener la bendición. Isaac quiso cerciorarse de la identidad de su hijo. Es la voz de Jacob, pero estoy tocando las manos, los brazos. Esaú es muy velludo y este es velludo. ¿Qué pasó? Pero acércate, hijo mío, y lo olió. El aroma de Esaú, los vestidos, ¿sí? Y el engaño de Jacob se destaca como lo que es en sí, una mentira. ¿Cómo es que, y es difícil comprender, ¿no? ¿Cómo es que Dios permitió que tal cosa sucediera? Y el pecado de Isaac y Esaú, de los dos, era muy penoso. Y le dice, yo soy tu primogénito, Jehová tu Dios hizo que la encontrase delante de mí. Y Jacob, sin vergüenza, no dudó en incluir a Dios en esto. ¿Sabe qué, hermano? ¿Sabe por qué pasa eso? ¿Cómo tan facilito se usa el nombre de Dios? Es porque no hay temor de Dios y no conoce a Dios. El hombre no conoce a Dios. Cree que Dios es algo por ahí, no sé. Y así hay muchos cristianos también que usan el nombre de Dios en vano para muchas cosas. Y debe de tener cuidado porque la Biblia dice, no usarás el nombre de tu Dios en vano. No lo uses. Ni para suspirar. Ay Dios, no lo use. ¿Cómo pudo él hacer eso? ¿Acaso Dios estaba de acuerdo con eso? No, nada que ver. Y ya verá las consecuencias en Jacob que hay a causa de sus mentiras, de sus engaños. ¿Eres tú mi hijo Esaú?, le preguntó el papá. Sí, dijo, soy yo. Y Jacob se mantuvo firme en su mentira. Y Jacob está tomando ventaja del buen carácter que tenía su padre. Isaac probablemente no creería que su hijo Jacob le mentiría, ¿no? Tan repetidamente. ¿Eres tú? ¿Eres tú? ¿Eres tú? Sí, soy yo. Ven para tocarte. Lo tocó, sí, pero la voz es de Jacob. Y el olor, sí, es de Esaú. Pero el Señor, aquí en este caso Isaac bendijo a Jacob. Versículo 27. Mira el olor de mi hijo como el olor del campo que Jehová ha bendecido. Dios pues te dé del rocío del cielo y de las grosuras de la tierra y abundancia de trigo y de mosto. Sírvante pueblos y naciones se inclinen a ti. Sé Señor de tus hermanos y se inclinen ante ti los hijos de tu madre. Malditos los que te maldijeren y benditos los que te bendijeren. Está la bendición a Israel, a Jacob, que más tarde el Señor mismo le cambiaría el nombre a Israel. Ahora viene cuando se descubre el engaño. Versículo 30 al 46. Aquí vemos ya nosotros, aquí en el capítulo 27, el versículo 30 hasta el 46, ya vemos nosotros el hecho
de que Esaú reclama la bendición. Se descubrió el engaño. Se cayó la empresa. Se cayó todo, pero ya había sido bendecido Jacob. Ahora, ¿se puede retirar la bendición? No se puede retirar la bendición. Ya no. Y aconteció luego que Isaac acabó de bendecir a Jacob, y apenas había salido Jacob de delante de Isaac su padre, que Esaú su hermano volvió de cazar. E hizo él también guisado, se los llevó a su padre y le dijo: levántese mi padre y coma de la casa de su hijo para que me bendiga. Entonces Isaac su padre le dijo: ¿quién eres tú? Y él le dijo: yo soy tu hijo, tu primogénito Esaú. Y se estremeció Isaac grandemente y dijo: ¿quién es el que vino aquí, que trajo casa y me dio, y comí de todo antes que tú vinieses? Yo le bendije y será bendito. Cuando Esaú oyó las palabras de su padre, clamó con una muy grande y muy amarga exclamación y le dijo: bendíceme también a mí, padre mío. Y él dijo: vino tu hermano con engaño y tomó tu bendición. Y Esaú respondió: bien llamaron su nombre Jacob, pues ya me ha suplantado 2 veces. Se apoderó de mi primogenitura, y he aquí ahora ha tomado mi bendición. Y dijo: ¿no has guardado bendición para mí? Isaac respondió y dijo a Esaú: he aquí yo le he puesto por señor tuyo y le he dado por siervos a todos sus hermanos. De trigo y de vino le he provisto. ¿Qué pues te haré a ti ahora, hijo mío? Y Esaú respondió a su padre: ¿no tienes más que una sola bendición, padre mío? Bendíceme también a mí, padre mío. Y alzó Esaú su voz y lloró. Y aquí hay algo que hay que llamar la atención, y que llama la atención bastante. Esaú lloró amargamente, Esaú reclamó, pero nunca se arrepintió. Y ese es el problema de Esaú, que nunca se arrepintió. ¿Sabe una cosa? Como en esa época, hoy en día, muchos creen que la bendición son como palabras mágicas, ¿no? Sí, de verdad. Si no hay un Dios te bendiga, es como que, ¿qué le pasó? ¿Por qué? Hay muchos que piensan de esa manera, que la bendición es como algo mágico. Si Isaac hubiera bendecido a Esaú, de nada hubiera servido, porque la bendición ya estaba sobre Jacob. El Señor ya había dispuesto que Jacob, o en este caso Esaú, serviría como mayor al menor, a Jacob. Ya cuando Dios dispone, dispone. Nosotros no podemos revertir nada. Si el Señor extiende su brazo, ¿quién le puede decir ya no lo extiendas? Nadie. Nadie. Si el Señor elige y escoge a quien Él quiere, ¿quién le puede decir no escojas o no elijas? Nadie. Nadie. Él escogió a Jacob desde el vientre materno. Él escogió a Jeremías también desde el vientre materno. Incluso Pablo, escribiéndole a Timoteo, dice que lo escogió desde el vientre materno. El profeta Samuel, aunque esta madre prometió que si le daba un hijo varón se lo dedicaría, y el Señor se lo dio, y ella cumplió la promesa, pero ya Dios había escogido de antemano. ¿Quién le puede decir al Señor lo contrario? Como escribe Pablo a la iglesia en Corinto, ¿quién le puede aconsejar a la mente del Señor? Nadie. ¿Quién puede? Nadie. El Señor hizo tanta hermosura en este planeta Tierra, todo lo que nos dio, todo lo que Él hace es hermoso y bello, pero todo lo que el hombre toca lo destruye. Todo lo que Él hace es perfecto, y con esto le quiero decir que cuando Él llama a una persona,
su llamado es perfecto a esa persona. A mí podrá caerme mal, a un grupo de personas podrá caerle mal, cómo va a creer que esa persona puede ser pastor o no puede ser pastor, si puede ser misionero o no misionero, pero el Señor lo llamó. Hay otros que se hacen los llamados, eso es otra cosa. Hay los que se llaman a sí mismos, bueno, eso ya es otra cosa. Pero se pone en evidencia cuando el Señor llama. Hay evidencias en la vida de una persona cuando el Señor lo llama al ministerio. Lo llama para que cumpla con ya sea el pastorado, ya sea como misionero, e inclusive, hermanos, como alguna tarea dentro de una congregación o fuera de ella. Claro que sí. Esaú pensaba y dijo, se apoderó de mi primogenitura. Este se apoderó de mi primogenitura. Esaú gritaba, bendíceme también a mí, Padre mío. Alzó Esaú la voz y lloró. Pero las lágrimas de Esaú eran de frustración, eran de dolor, pero no de remordimiento por su propio pecado. En Esaú había egoísmo y había despreocupación. Menospreció la primogenitura. Pero Isaac le da a Esaú una bendición limitada. Será tu habitación en grosuras de la tierra. Es decir, Esaú y sus descendientes serían los habitantes del desierto. A tu hermano servirás, otra vez, tendrás que servirle a tu hermano. Y Esaú estaría bajo Jacob, claro, no para siempre, pero estaría bajo Jacob, sirviéndole a Jacob. Ahora, quiero que se fijen, y con esto terminamos, del verso 41 al 46. Y aborreció Esaú a Jacob por la bendición con que su padre le había bendecido, y dijo en su corazón, llegarán los días de luto de mi padre, y yo mataré a mi hermano Jacob. Y fueron dichas a Rebeca las palabras de Esaú, su hijo mayor, y ella envió y llamó a Jacob, su hijo menor, y le dijo, he aquí Esaú, tu hermano, se consuela acerca de ti con la idea de matarte. Ahora pues, hijo mío, obedece a mi voz otra vez. Levántate y huye a casa de Labán, mi hermano en Harán, y mora con él algunos días, hasta que el enojo de tu hermano se mitigue. Hasta que se aplaque la ira de tu hermano contra ti y olvide lo que le has hecho. ¿Usted cree que va a olvidar? Yo enviaré entonces y te traeré de allá. ¿Por qué seré privada de vosotros ambos en un día? Pero si ella fue la causante. Ella fue la causante. Y ella ahora piensa, ¿por qué perderé yo a mis dos hijos en un solo día? Pero si ella fue la causante. Y el verso 46, mire, y todavía sigue mintiendo y sigue engañando. Y mire cómo lo hace, versículo 46. Y dijo Rebeca a Isaac, fastidio tengo de mi vida a causa de las hijas de Ed. Si Jacob toma mujer de las hijas de Ed como estas, de las hijas de esta tierra, ¿para qué quiero la vida? Ya Rebeca estaba ya con el hecho de que iba a mandar a Jacob lejos, pero no le dijo a Isaac de que Esaú quería matar a Jacob. No le dijo. Lo tenía tapado porque Isaac hubiera preguntado, ¿y por qué lo quiere matar? Y se hubiera descubierto todo el fraude y ahí hubiera sido fatal para Rebeca, si ya de por sí ya es fatal para la vida de ella. Cómo se destruyó una familia, cómo dos hijos, en este caso dos hermanos, el uno odiando al otro, el uno engañándolo al otro, le robó 2 veces, lo engañó 2 veces, lo suplantó, tomó el lugar de su hermano mayor. En una ocasión,
Ah, antes a mí me confundían mucho con mi hermano Esteban. Y un día él estaba caminando por el centro y alguien lo saludó y le dijo, pastor, ¿cómo está? Y mi hermano se quedó y saludó. Y yo le dije, y él me contó, le digo, si tú te encuentras con alguien que te dice pastor y te saluda, salúdalo porque no se va a resentir conmigo, porque te está viendo y cree que salúdalo nomás. Bueno, no me estaba suplantando en ese rato. Pero acá tenemos el caso de uno que toma el lugar de su hermano. Lo engaña al padre. Claro, con consentimiento de la madre, ¿no? ¿Qué opina usted de esto, hermano? ¿Qué opina de verdad? La lección principal de este capítulo 27 del libro de Génesis es la soberanía de Dios. Todas las estratagemas de estos participantes en este drama, todas las mentiras, parece novela, ¿verdad? Todos los actos y sentimientos de rebelión en contra de la palabra de Dios solo prosperaron en la realización, como lo dice la Escritura en Hechos 4:28, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. La lucha de Isaac con la voluntad de Dios era una lucha desigual que no podía ganar. Y la triste historia de Esaú se repite con frecuencia en las familias cristianas. Hay hijos criados en hogares creyentes, preste atención, que se rebelan contra las enseñanzas de la palabra de Dios para disfrutar de los placeres del pecado por un tiempo. En realidad, estos hijos venden su primogenitura por un plato de lenteja. Venden su vida espiritual por un plato de lentejas. Muchas veces eso sucede por causa de los exagerados mimos de los padres y el orgullo extremado de ellos. Nuestra primogenitura es nuestra bendición espiritual en Cristo. Es importante que todo creyente proteja esa primogenitura para la gloria de Dios. Lo que el Señor le dio, cuídelo, guárdelo y no engañe a nadie, no mienta a nadie, viva siempre en la verdad.